Entonces, hoy empezamos con otra de las instalaciones, o mejor dicho, con un nuevo bloque de instalaciones. En la primera parte habíamos visto instalaciones sanitarias, básicamente, y bueno, algunas otras como electromecánicas, como pueden ser las eléctricas y las de transporte vertical. Instalaciones de seguridad, como pueden ser las de contra incendio. Y hoy vamos a empezar a ver las instalaciones de confort, básicamente las termomecánicas. Entiendo que vieron ya balance térmico de invierno-verano. Hoy vamos a empezar a meternos en los distintos tipos de sistemas de acondicionamiento térmico, tanto para verano como para invierno. Cabe aclarar que acá no vamos a ver calefacción con gas natural como combustible. Eso lo versamos un poquito en las instalaciones de gas. Aquí vamos a ver otro tipo de instalaciones con otro tipo de combustibles, pueden ser otros combustibles líquidos, combustibles eléctricos y gas solamente para instalaciones centrales, para calderas grandes o para sistemas centrales. Pero bueno, sin más, ya empezamos. Como siempre, el punto de partida es ver qué reglamentación tenemos. Si tienen algún comentario o algo, me frenan, preguntan. Tratemos de abrir micrófonos directamente y preguntar. Bueno, si alguno por ahí nos anima, también voy a abrir el chat por las dudas, pero es mejor, si abre el micrófono, mejor. Que voy a tratar de poner por algún lado. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos como normativa? Primero, y la condición necesaria, es el código de edificación local, y local me refiero a donde estén radicando su edificio, donde estén proyectando el edificio, la vivienda, la obra civil. Y después tenemos una serie de normas, en especial IRAM, que van a versar sobre distintos puntos, o van a especificar distintos puntos de una instalación, como pueden ser la serie 1600, que habla de clasificación bioambiental del país, de habitabilidad de edificios. Esto los que hicieron sistemas constructivos seguramente los hayan visto. Aislamiento térmico, esto diferencia la envolvente, hace distinciones de la envolvente, que es muy importante. Si bien acá vamos a ver los distintos sistemas constructivos, en la clase anterior de balance térmico se habrán dado cuenta que es muy importante la envolvente. Casi que le diría que lo más importante. Y después tenemos otras series del 11500, de resistencias térmicas, digamos, por un método de la placa caliente. Bueno, hay distintos métodos que se los dejo acá para que lo vean. Materiales, las primeras series 1000 de materiales térmicos. Después hay etiquetados de distintos artefactos, de lámparas de aires acondicionados. Una normativa bastante, si queremos llamarla reciente, aunque no está muy aplicada, porque los códigos, recuerden que todas las normas, las IRAM no son obligatorias hasta que las llama un reglamento, un código. Y es el caso, por ejemplo, de la 11900, que es el famoso etiquetado de viviendas, etiquetado de edificios. Había otra norma en curso, pero esto es una norma que mal, o bien que bien, lleva, digamos, nos hace pensar y tenemos alguna herramienta como para valorizar qué tan eficiente es energéticamente, ¿no? Una vivienda, un edificio, un local. Y básicamente en esta me tocó participar desde el Consejo de Ingeniería Civil, ahí con Raúl, que sigue firme, Raúl. Y básicamente, muy resumidamente, trata 5 aspectos, o valoriza 5 aspectos de una vivienda o un local,
es provisión de agua caliente, o sea, cómo se utiliza la energía para calentar agua sanitaria, cómo se calefacciona en la vivienda, cómo es la iluminación, cómo, si tiene algún sistema de acondicionamiento a partir de fuentes renovables, y la envolvente, la calidad y el tipo de envolvente. Con esos 5 aspectos ponderados, ¿no? Y tiene una metodología especial, lo que hace es darle una etiqueta, una calificación, así como están las etiquetas de los electrodomésticos, o de las lámparas, de varios equipos, también uno puede, o podría decir, esta vivienda, este local, tiene una calificación A, B, lo que sea, y eso puede dar idea a una persona que puede comprar, alquilar una vivienda, puede dar idea de qué tan eficiente energéticamente es. Ya sea, esto básicamente para el valor que tiene la vivienda en sí, o para el mantenimiento, ¿no? Para la operación y mantenimiento de un local, de una obra civil. Entonces me parece importante siempre remarcarlo. Hay algunos códigos que lo están implementando, para mi gusto todavía falta. Y una también que es de equipamiento de sustentable, de algo sustentable, son de los colectores solares, la 21.000 ya habla sobre colectores solares. Ahí creo que se me escapó un 0, 21.001, pero también da, digamos, parámetros y requerimientos para los colectores solares. Y a la derecha les dejo un gráfico de ver en qué se va, un promedio, ¿no?, del país, en qué se va o cómo se distribuye la energía en una vivienda, y verán que la calefacción se lleva un gran porcentaje, un tercio, poco más de un tercio. Después tenemos cocción de alimentos, y agua caliente sanitaria, se llevan ahí otro tercio. Y después vienen, no sé, otros equipos eléctricos, por ejemplo, el piloto de un termotanque, no sé, conservar los alimentos puede ser la heladera, un freezer. Refrigerar los ambientes va más a acondicionamiento térmico en verano, que tenemos un país que en el promedio da bajo. Iluminación es escaso, y bueno, y después tenemos otras como despreciables. Pero fíjense, calefacción, qué importante es, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de esta materia un poquito qué tan eficientes son los métodos y demás, aparte de los costos iniciales que tienen cada sistema. Bueno, a ver si avanza de esta forma. Ahí estamos. Como les dije, estas instalaciones que vamos a ver, la razón de ser, o el objetivo es dar confort todo el año, y vamos a ver sistemas para invierno y sistemas para verano, calefacción o refrigeración, o también sistemas que pueden dotar, digamos, de los dos tipos de confort. Cuando hablamos de acondicionamiento térmico, podemos ver, digamos, no hablamos solamente de modificar la temperatura, sino también de modificar la humedad, y esto quizás en la ciudad de Buenos Aires lo vemos mucho más en verano, con el exceso de humedad, que en invierno con el déficit de humedad. Quizás en zonas más áridas se ve mucho más el déficit de humedad, y cuando uno se le cuartea la piel, lo siente mucho más en el cuerpo, ¿no? Pero también hay sistemas que van a tener la posibilidad y la capacidad de regular también la humedad, que es un confort adicional. Luego es la calidad del aire, también es otro estado de confort, renovar el aire y purificarlo, y también muchas veces la velocidad del aire circundante a las personas. ¿Qué es esto que les comentaba, ¿no? Que no haya corrientes molestas, que no haya lugares, zonas de estancamiento de aire, por ejemplo, en sistemas de acondicionamiento por aire, muchas veces por ahí en la salida de las rejas, si no está bien dimensionado, tenemos velocidades de aire altas, que quizás si una persona, hay un escritorio, por ejemplo, un puesto de trabajo muy cercana, presenta un disconfort, la velocidad, que por ahí le da en alguna parte del cuerpo, esa velocidad también es un disconfort. O en zonas donde circulen personas y no llegue este aire que se proporciona acondicionado.
Bueno, ¿qué tenemos que pensar para proyectar? Nosotros acá vamos a ver distintos criterios y desde lo conceptual, ¿en qué tenemos que pensar y qué tenemos que sopesar a la hora de elegir un sistema de acondicionamiento térmico? Primero, factores constructivos, que ya vamos a ver cuáles son. Después, y que vamos a meternos mucho más. Después, factores económicos y financieros, y esto no solamente en la etapa de instalación, sino también en la etapa de proyecto, en la etapa de operación, de mantenimiento y de desmantelamiento. Esto parece lejano, siempre nos parece que esto no nos va a tocar nunca, y como buenos ingenieros deberíamos pensar también en la etapa de desmantelamiento. Siempre cuento que, no sé cómo estará hoy, porque hace mucho que no voy a Paseo Colón, pero en el gimnasio de Paseo Colón se veían las tuberías o los conductos de un sistema de acondicionamiento térmico por aire, totalmente rotos y monstruosos, y con la lana de vidrio medio caída y demás, y ahí es un ejemplo de desmantelamiento, ¿no? Quizás cuesta menos dejarlo ahí como está que desmantelarlo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, el ciclo de vida de un proyecto incluye el desmantelamiento. Otro aspecto son los factores comerciales. Nosotros podemos diseñar el mejor sistema para un local, para un edificio, pero después si vamos al mercado local, o al mercado, o cualquier mercado, ¿no? Y eso no lo conseguimos, no es un buen sistema para lo que necesitamos, ¿no? O quizás está fuera, importarlo, en cuanto a costos, plazos, lo hace inviable o lo hace poco competitivo, también puede ser. Y después vamos a ver una serie de ventajas y desventajas de los distintos sistemas. En cuanto a factores constructivos que les dije que íbamos a ver, primero tenemos que ver el espacio que tenemos en nuestro local, en nuestro edificio, para el tipo de sistema que queremos o que nos parece apropiado. Fíjense, esta foto, por ejemplo, son sistemas conductos de un sistema de calefacción o de acondicionamiento por aire, y son importantes. O sea, de repente se me ocurre para una planta de 1000 metros cuadrados podría ser, tenemos conductos que pueden rondar en los 60 centímetros de lado, 70 centímetros de lado, o conductos, secciones circulares de 50 centímetros de diámetro. Entonces hay que ver, ¿no? Quizás uno piensa muchas veces en los edificios de propiedad horizontal, de departamentos, que las alturas están justas. ¿Por qué? Porque la altura general del edificio está justa, y cuanto más plantas se puedan hacer, más unidades funcionales hay para vender. Entonces, incorporar quizás en un edificio de departamentos modernos un sistema de estos parece inviable, ¿no? Nos va a quedar el cielo raso, si hacemos una bajada del cielo raso, nos va a quedar en la cabeza, y no los 2,60 metros que deberíamos tener libres. Tenemos que tener en cuenta la flexibilidad del edificio. ¿Por qué es esto? Porque si dimensionamos un sistema, va a haber puntos particulares donde van a estar las emisiones o los elementos terminales. Entonces, tenemos que pensar, bueno, este edificio puede cambiar la sectorización, y la imagen que se me viene a la cabeza es un edificio de oficina, que aunque parezcan en extinción, van a volver. No sé en qué frecuencia, pero van a volver, de eso esténse seguros. Pero fíjense, en naranja están a la vista aquí los conductos de un sistema de aire, ¿no? Y fíjense las bocas, ¿no? Están adecuadas para que den en esos escritorios. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos, dividimos, ponemos tabiques de construcción en seco y demás? Bueno, eso por ahí no nos queda bien, ¿no? Nos va a quedar entre medio de dos tabiques. Bueno, a eso me refiero con la flexibilidad que hay que tener en cuenta. Requerimiento de ventilación y renovación. No es lo mismo un edificio de viviendas, para uso de viviendas, que un quirófano, por ejemplo. La calidad del aire no va a ser la misma. No es lo mismo un gimnasio que una biblioteca. Tiene distintos requerimientos de ventilación y de renovación de aire, mucho más
en este contexto en el que vivimos, de pandemia, donde la renovación es fundamental. En cuanto a exigencias de temperatura, y acá ya nos vamos poniendo un poquito más técnicos, ¿cuáles son las temperaturas y la humedad de confort? Te vamos a decir, bueno, en verano, ¿cómo dimensiono yo mi sistema? En invierno, ¿cómo? Y bueno, va a depender del confort. Uno puede tener distintos estándares de confort, pero básicamente la recomendación nuestra de la cátedra es, en verano, fijar temperaturas de confort entre 23 y 27, y en invierno entre 18 y 22. Esto va a depender del local va a depender un poco del estado de reposo o de más actividad de las personas. No es lo mismo una habitación, donde las personas generalmente están más en reposo, que un estar, un comedor, donde las personas generalmente se mueven más, ¿no? Y la humedad, bueno, entre el 30% orientativo para invierno y un 70% para verano. Esto, obviamente, la humedad y la temperatura del exterior, de la calle, que va a ser determinada en invierno y determinada en verano para cada lugar del país, vamos a tener que llevarla a través de nuestro sistema a estos parámetros, a estos rangos. Y acá un chiste que me quedó viejo, pero había un documental, no era un documental, era un video de CAMESA. CAMESA es el organismo de electricidad, el organismo administrador eléctrico argentino, que había hecho un spot en un momento para poner los aires a 24 horas, no sé si se acuerdan, y el personaje era Juan Pablo, el mismo nombre que el mío, malísimo chiste, pero se veía ahí. Bueno, acá un poquito, pero otro factor es de lo anterior, esto no era en vano. Fijar el aire acondicionado en 24 para verano era un parámetro para no consumir electricidad desde el lado del spot, pero da una idea de confort, ¿no? El destino del edificio, y esto si es un edificio de oficinas, industrial, domiciliario, esto también es importante. Para el confort, ¿no? Para las zonas de confort que nosotros, y los parámetros de confort que nosotros fijemos. El funcionamiento del edificio, si es un edificio de oficina, generalmente vamos a tener un rango horario más parecido a 7 de la mañana a 10 de la noche, y durante la madrugada quizás no necesitamos tener un sistema de acondicionamiento térmico todo el día, y en una vivienda por ahí sí. Esto es muy importante, nosotros diseñamos sistemas de acondicionamiento térmico para las personas, no para el edificio. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tengo que acondicionar los sectores donde van a circular las personas. De nada me sirve, ya vamos a ver, como en la clase, las cargas. Volvimos. Les decía, funcionamiento del edificio, les decía, lo importante que es tener siempre presente que acondicionamos los sectores donde hay personas. Si nosotros tenemos un local donde tenemos una altura muy grande, muy alta, las personas no vuelan todavía, entonces de nada sirve calefaccionar o refrigerar más de 3,5 metros, o sea, una altura mayor de 3,5 metros. Y esto lo digo porque es normal ver que por ahí hay equipos de aire acondicionado o rejas de impulsión a 4 o 5 metros. Y yo digo, bueno, ahí hay que tener sentido común también, es decir, el calor sube, o sea, la densidad del aire cuando se calienta sube. Entonces, si ponemos una reja de impulsión, un sistema de calefacción a 3, 4 metros, el aire que vamos a incorporar al ambiente para que caliente, o para que modifique los parámetros del aire que nos circundan, no lo vamos a ver, se va a ir para arriba. Entonces no, va a ser un disconfort. Y parecido podemos tener en verano, si ponemos un equipo muy arriba, primero, o sea, va a tender a bajar, pero también va a tender a ocupar todo el espacio. Entonces, sepamos que los equipos, sobre todo las unidades terminales es o el radiador, o la reja de impulsión, o la unidad interior de un split, tiene que estar donde están las personas. Porque estamos calefaccionando, refrigerando, modificando la humedad
de las personas, del aire que circunda a las personas, no arriba. Bueno, la ubicación geográfica del edificio es sumamente importante. No es lo mismo diseñar un sistema para Chaco que para la Antártida, por ejemplo. Y la orientación también, no es lo mismo diseñar un local que dé al norte que un local que dé al sur. Esto, yo creo que muchas veces parece caerse de maduro, pero el soleamiento es muy distinto en un local que da al sur que en un local que da al norte. Y muchas veces vemos del mismo equipo, porque dicen, no, bueno, son más o menos los mismos metros cúbicos, están en el mismo lugar, ponemos el mismo. No, va a ser un disconfort seguramente, o va a estar sobredimensionado en el norte o va a estar subdimensionado en el sur, si es calefacción, ¿no? Aquí ven lo que es Argentina y los distintos climas de Argentina, y vemos que lo importante que es ver la zona geográfica. Y esto va más a la orientación, tengan en cuenta en verano, en invierno, cómo es el recorrido del Sol, y cómo se recuesta siempre en nuestro hemisferio y en nuestra latitud bastante más hacia el norte. Las características del entorno son importantes en cuanto a sombras, en cuanto a los reparos, en cuanto a colores de los edificios, de las paredes, del envolvente. Muchas veces se diseñan, y bien diseñados, algunos sistemas con tipo postigos, esterillas y demás, que ven que tienen como protecciones de las ventanas horizontales, ¿no? Tablitas horizontales. Y eso no es de gusto, digamos. Si nosotros vemos cómo en verano, digamos, la posición del sol a la hora que más calor hace, está bastante arriba, entonces no deja pasar la radiación. En cambio, en invierno, que nos es beneficioso la radiación solar, cuando el sol se recuesta más sobre el norte, deja pasar. Lo mismo con los árboles perennes, que muchas veces en los frentes de las casas, en los frentes de los edificios, se suelen poner árboles tales que pierden las hojas en invierno. Y esto es importante porque también cubren una función vital en el pasaje de la radiación o no. Bueno, estas características por ahí hacen un poco más a diseños de arquitectura, pero hay que tenerlos en cuenta para ver en nuestras obras y en nuestros sistemas de acondicionamiento con qué nos encontramos, ¿no? Y por último, la infraestructura existente. Obviamente no vamos a hacer un sistema que se alimente de una caldera a gas en un lugar donde no tengamos gas de red. También parece caerse de maduro, pero no lo es. Y lo ponemos porque ustedes vienen después del día de mañana y van viendo. Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tuve en cuenta. Bueno, y ahora empezamos con sistemas de calefacción y sistemas de acondicionamiento en verano. Y vamos a ver sistemas por sistemas, primero un pantallazo general de cómo se compone y después ventajas y desventajas. Ya estamos, vamos bien. Bueno, ¿cómo es un sistema de calefacción? ¿Cuáles son las partes más importantes? Vamos a empezar a ver las partes para después ver ventajas y desventajas a partir de los equipos que la componen. En todo sistema de calefacción completo tenemos una planta térmica, conductos, cañerías, perdón, ¿alguno abrió un micrófono ahí? ¿Algún comentario? Seguimos. Seguimos. Bueno, planta térmica. La planta térmica, ¿qué va a hacer? Va a tratar el fluido que va a ser el intercambio de calor, que vamos a ver en el equipo terminal. Conductos. Equipos terminales, los conductos, lo tenía al revés. Conductos es donde va el aire, se los voy a poner con algún ejemplo, porque si no en el aire por ahí es más complejo. Un sistema por agua, ¿no? Un sistema de calefacción por agua, con radiadores, ¿sí? Se grafican sistema por radiadores, tenemos una caldera que calienta el agua, ese agua va por cañerías, por un circuito cerrado de cañerías, hasta los radiadores en cada uno de los locales, y cuando pasa por los radiadores y se va enfriando, vuelve a la caldera. Por eso es un circuito cerrado. La caldera viene a ser la planta térmica.
Los conductos vienen a ser las cañerías. Montantes es los de ida, digamos, los que llevan el fluido más caliente, en este caso. Y los retornos son cuando vuelve, cuando retorna a la caldera. ¿Y el equipo terminal cuál es? Es el radiador. El equipo terminal es aquel que se encuentra más cerca de las personas y que le transmite, que una transmisión de calor a través de las distintas formas de transmisión de calor, conducción, radiación, convección, distintos sistemas, distintos métodos, pero básicamente esas son todas las partes, ¿no? Y nótese que lo que va, en este caso, por las canalizaciones, es un fluido en un circuito cerrado que no entra en contacto con las personas. En cambio, en un sistema por aire, vamos a tener un equipo que va a calentar, estamos hablando de invierno, ¿no? A calentar ese aire y puede ser agregarle humedad si se quiere, y a filtrarlo, y eso va a ir a través de unos conductos que en definitiva va a ser aire que sí va a llegar a las personas. ¿Me explico? Son dos sistemas distintos, uno cerrado y otro abierto. Pero básicamente las partes tenemos que identificarlas. Planta térmica, canalizaciones de alimentación, de retorno y equipos terminales. Bueno, ¿cuál es una clasificación? Un poquito ya, por ejemplo, se los vine comentando. Por agua caliente, ¿qué sistemas tenemos que usan el agua caliente como fluido calorotransportador? Circulación natural, como puede ser el de radiadores, una caldera que calienta agua y que lo transmite a través de un circuito por radiadores. Eso es natural. Y forzada, natural ¿por qué? Porque el agua generalmente llega sola por termosifón. Hay que ver, si tiene muchos recorridos horizontales, por ahí se le pone una bombita recirculadora. Pero lo más normal es que sea natural. Y después forzada, circulación forzada puede ser una losa radiante. También, ¿cuál sería el equipo terminal en la losa radiante? El piso. O sea, las serpentinas que van por el piso. Exacto. Sí, en vertical. En horizontal, perdón, en este caso. En este caso en horizontal, puede haber vertical también, tranquilamente, he visto paredes, por eso se les llama paneles radiantes, y no, o sea, el sistema es paneles radiantes, y después puede haber losa, piso, pared, pero bueno. Después tenemos los sistemas de vapor a baja presión, esto en vez de ser agua, el fluido que va en el circuito cerrado es vapor, lo van a encontrar poco porque está cada vez más en desuso. Lo que sí le vamos a dar los conceptos principales por si algún día tienen que reparar o desmantelar o intervenir en alguna instalación de baja presión, de un vapor a baja presión. Por ejemplo, pueden ver en algunos edificios con algunos años, aquí abajo de la ventana, generalmente hay un radiador a vapor oculto ahí, ¿no? Y los sistemas de aire caliente, que son sistemas centrales, que a través de conductos llevan el aire a los distintos locales. También pueden ser los equipos compactos, que estamos acostumbrados, toman el mismo aire, un split, ahora lo vamos a ver, pero toman el mismo aire del local, lo calefaccionan y lo vuelven al local, también sería un sistema de estos. En un sistema más común de central, van a ver las rejas, ven aquí las rejas, margen superior derecho, las rejas de impulsión, y también tienen que haber rejas de retorno, que generalmente están abajo. Bueno, un sistema de aire caliente, de agua caliente. Tenemos planta térmica, canalizaciones y equipo terminal. Recién se los comenté un poquito. Planta térmica puede estar en la planta baja, en un subsuelo, generalmente. Es raro que esté en unas plantas más altas, puede estarlo. Pero básicamente, montante que lleva el agua caliente en un equipo terminal, que puede ser un radiador, pero también puede haber zócalos de distintos equipos, y un retorno. Más o menos, para que vayan teniendo algunos números, el montante, generalmente el agua en el montante está a 80 grados y en el retorno a 60. Esto para que tengan, lo importante es el delta. Estos 20 grados de diferencia posibilitan muchas veces, la mayoría de las veces, el termosifón. Que el agua circule por sí sola por esa diferencia de temperatura. Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Y esto va a ser relativo, van a ser ventajas y desventajas relativas a otro sistema. Este sistema generalmente tiene un calor agradable. No sé si alguno convive con un sistema de agua caliente, pero es un sistema muy agradable.
Tiene bajo tostamiento de polvo, porque generalmente estos sistemas transmiten calor por radiación, entonces necesitan temperaturas bajas, entonces el polvo en suspensión que hay en todos los locales no se tosta por las bajas temperaturas, entonces es agradable. Tiene un funcionamiento generalmente silencioso, salvo cuando se llena la instalación, cuando se llenan las cañerías, que está siempre llena de agua. Después es silencioso, no se nota el agua en su paso. Es un sistema, la caldera cuando prende, si estamos cerca de la caldera, produce ruido, pero generalmente para el usuario final es silencioso. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿El tostamiento ese que decís es por el olor o por qué? Yo iba a preguntar lo mismo. O sea. No, ¿por qué es una desventaja? ¿Por qué podría ser una desventaja? Claro, eso. Generalmente ¿vieron arriba de calefactores a gas o algunos otros sistemas que están más negra la pared? Tiene un aura. Perfecto, sí, como arriba de las dicroicas. Eso es el tostamiento. Eso es que el aire, bueno, se pega a las paredes, pero se tostan las partículas. Estético, también no es bueno que un tostamiento de las partículas para el ser humano, pero básicamente es eso. Bueno, otra cosa es, tiene buena regulación desde la planta térmica y los equipos. Generalmente las calderas tienen para setear la temperatura, más aún si son calderas individuales, pero generalmente tienen. Y desde los equipos uno puede abrir o cerrar el paso del agua y también regular desde cada equipo. Obviamente que el sistema se balancea. Si uno cierra un local, va a circular más por el otro. Esto es relativo, como les dije. Las cañerías duran más. ¿Duran más por qué, me dirán ustedes? Bueno, respecto de las de vapor, acuérdense que lo que afecta a las cañerías son los ciclos de mojado y secado a cañerías metálicas. Generalmente son cañerías metálicas. Entonces, esto como es un sistema que está todo el tiempo lleno de agua, afecta poco a las cañerías. En vapor tenés partes que tiene vapor, partes que tiene condensado, que ya es cuando el agua se enfrió, cuando el vapor se enfrió y pasa a ser líquido, es un poco más agresivo para las cañerías. Y el calor remanente en los equipos, esto lo vamos a ir viendo, es para tenerlo en cuenta, pero puede ser un arma de doble filo. Lo que les decía, como son los sistemas de radiación, que transmiten el calor por radiación, generalmente trabajan con temperaturas bajas. Por eso uno si toca un radiador no se quema, una losa radiante no se quema, porque la transmisión de calor a través de la radiación es una de las mejores transmisiones que tolera el hombre, y no necesita altas temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si abrimos una ventana en un sistema con radiación, vamos a tener poca pérdida de calor. En cambio, si abrimos una ventana en un sistema de aire, rápidamente el aire va a intercambiarse más rápido, entonces vamos a tener mucha pérdida. Este último parámetro, este último punto tiende a eso. Bueno, ¿qué desventajas tiene? La puesta en marcha es lenta. Si estamos en un sistema central, es lenta. Tiene que llenarse todo el sistema, tiene que empezar a irradiar esa energía. O sea, el calor por transmisión por radiación va calentando, por así decirlo, los distintos objetos por radiación. Entonces, es un sistema lento dentro de todo. No es tan lento. Si hay una caldera individual, es bastante rápido el sistema. Pero bueno, relativamente es lento, más lento que el de vapor, por ejemplo. O el de aire, que el de aire enseguida un equipo empieza, o sea, una reja empieza a enviar aire caliente o demás, y es más, al humano le llega antes. Bueno, los sistemas que funcionan siempre con agua, llenos de agua, pueden presentar el problema de pérdidas en las cañerías. Ni hablar si es un panel radiante, una losa radiante. Podemos llegar a tener ahí un problemita. Bueno, ¿qué pasa en los lugares muy fríos, donde trabajamos con todo? Sí. Te puedo hacer una pregunta. No me quedó claro si lentitud de puesta en marcha es la primera vez que yo hago, pues si es un sistema cerrado, como que se me ocurre que lo puse en marcha una vez y ya está. Sí. Es la primera vez. O si la primera vez, o si lo apagás y estás un par de días después que lo pones en marcha. Pero sí, hace eso.
Lo que les decía, el tema de congelamiento del agua dentro de las cañerías, quizás aquí no lo vemos en Buenos Aires y demás, o hacia arriba en en otras latitudes más altas, pero en el sur, donde tenemos temperaturas por debajo de los 4 grados, donde el agua empieza a cambiar de volumen, o más aún abajo de los 0 grados, es un tema, ¿no? Hay que aislar muy bien las cañerías, o incluso hay que recircular todo el tiempo para que no se congelen. Bueno, y son fuentes de emisión puntual las unidades terminales, esto más que nada en los radiadores, por ahí en la losa radiante no tanto. Una ¿Qué pasa pregunta. con...? Sí. No, que me quedé pensando en cuanto a la desventaja del congelamiento por tener agua. Quizás eso puede ser motivo de que en zonas de bajas temperaturas se opten por otro sistema, o no es determinante. Bueno, acá no hay un solo parámetro que determine que vos des de baja un sistema o no. Sí, quizás es más económico otro tipo de sistema, pero se pueden hacer este tipo de instalaciones con la debida aislación, con las debidas precauciones. Quizás no es más económico, pero como les comentaba hace un ratito, acá vamos a ir viendo distintas variables que ustedes después, al final, van a tener que evaluarlas todas para el lugar donde se encuentren y decir, bueno, la verdad es que me quedo con esta, por esto, por esto, por esto. Nosotros siempre tenemos que tratar de fundamentar todo, no solamente los aspectos técnicos que estamos viendo ahora, sino los económicos que se derivan. ¿Sí? Perfecto, gracias. Por nada. ¿Qué pasa con Tengo los una pregunta, sistemas? Juan Pablo, también, perdón. Sí, ¿La caldera que usás es la misma que para el agua caliente, o sea, el agua sanitaria? puede ser la misma. Puede ser la misma. Puede Ok. ser o no. Hay sistemas que usan, como lo vieron en aire en agua caliente, producción de agua caliente, usan tanques intermediarios. Entonces la caldera genera un fluido que va a una serpentina en el tanque intermediario y después va el agua. Lucky, ya. Alguien se le escapó el perro, no pasa nada, puede pasar. Es un tema el que tocaste y hay que verlo también, porque si uno trabaja, ¿cuál es la distinción de trabajar con una caldera tanto para un sistema de agua caliente como para calefacción? Que la calefacción es un sistema cerrado y el agua caliente es un sistema abierto. Entonces, las calderas individuales generalmente tienen un sistema dual, pero ojo con el mantenimiento, ojo con la durabilidad, ténganlo en cuenta porque tienen que trabajar muy bien, muy fina la caldera. Muchas veces es un solo quemador, entonces prende tanto si abrís una canilla como si la temperatura del termostato le dice que tiene que prender por calefacción. Pero puede haber una caldera tranquilamente para los dos sistemas, si esa era la pregunta concreta. Perfecto, gracias. Bueno, en vapor a baja presión hay algunas particularidades. Primero la planta térmica. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Seguimos? Sí, sí. La planta térmica de un sistema de vapor a baja presión, y ahí está esta distinción en baja presión o en media presión, porque en domiciliario siempre trabajamos a baja presión. Si estamos en una industria, por ahí trabajamos media presión, pero acá no. En gas lo mismo, acuérdense. La planta térmica de un sistema de baja presión, de vapor, tiene vapor y agua. Obviamente tiene agua que al calentarlo se vaporiza y entonces por el montante va a vapor a una temperatura obviamente mayor a 100 grados. Pasa por el elemento terminal, una vez que recorre todo el elemento terminal y que se va enfriando ese vapor, ¿cómo vuelve al retorno? Vuelve solamente si pasó condensado, si se condensó, si se enfrió de tal modo que pasó a estado líquido. ¿Y qué hace que no vuelva si no está en estado líquido? Ese elemento que se ve como TB, que se llama trampa de vapor, que lo que hace es eso. Si es vapor, no lo deja pasar. Y si es líquido, sí. Entonces,
Esto es para que transmita mejor el calor o más tiempo el calor a través del elemento terminal. Y después, ¿qué otra particularidad tiene? Tiene un sifón en este conducto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una mezcla, ¿no? de vapor y de agua. Pero imagínense, ven las pendientes de las cañerías, que si tenemos siempre un poquito de condensado tenemos en el montante, que si se junta condensado y tapa esa arriba en la cañería donde hace el quiebre y sube, si nos tapa ahí el condensado, el líquido, no pasa al vapor. Entonces, eso es un escape, lo pone a presión atmosférica para que esto no suceda, para que el sistema funcione bien. Una pregunta rápida. Sí. ¿Se puede modificar la temperatura o está siempre arriba de 100 grados? El equipo terminal. Se puede modificar la entrada de vapor, pero la temperatura no. O sea, el caudal, digamos. Se podría modificar el caudal. Exacto, y lo mismo en un sistema central de agua caliente. Vos podés, desde cada equipo terminal podés regular el caudal. Bueno, ventajas, es más rápida la Juan puesta en Pablo. marcha. Sí. 2 preguntas respecto del esquema. La Sí. primera es, ¿qué es TV? Trampa de vapor. Ok. Y después, la parte baja de donde está el sifón, ¿está conectada al montante? Sí, exacto. Sí. Es para poner a presión atmosférica todo y que no te bloquee arriba, ¿no? El montante. Ok. Para que deje pasar siempre el vapor. Les decía, como ventajas, es más rápida la puesta en marcha que el agua, porque el vapor tiene la característica de transmitir más rápido el calor. No se congela el agua, porque generalmente hay vapor. No tenemos tantos inconvenientes con la pérdida de agua, porque en los montantes generalmente hay vapor y no agua, y no mucho más ventajas, por eso también es que se ha dejado de usar un poco este sistema. Van a haber muchas más desventajas y muchas veces las ventajas van en contraposición con las de agua caliente. Es un calor más alto, entonces tiene un tostamiento más alto, por trabajar con temperaturas más altas. Tiene un funcionamiento más ruidoso, y esto tiene que ver con que siempre donde hay un gas y un líquido, el choque de estos dos distintos estados hace que sea más ruidoso. Las cañerías, por lo que les decía, no, ese ciclo de mojado y secado duran menos, no es tan fácil regularlos, la verdad, vos podés regular el caudal, pero no es tan fácil. Y los elementos terminales no tienen un calor remanente, esto que quiere decir que rápidamente, si uno apaga el sistema, el vapor que estaba en las cañerías del montante se enfría y se va por el retorno. Las fuentes de emisoras puntuales, los radiadores siguen siendo iguales, si queremos verlo de desventajosos que el sistema por agua. Un sistema de aire caliente, sistema de aire. Planta térmica, trata de aire. Tenemos una toma de aire exterior, siempre estos sistemas tienen la capacidad y el confort adicional de incorporar aire exterior, de tener una renovación del aire en el local mayor. Entonces toman algo del aire exterior nuevo, toman el recirculado del aire que ya se enfrió, que ya se vició en el local, lo tratan, pueden modificar humedad, temperatura y lo filtran. O sea, sería una de las condiciones de mayor confort que puede dar una planta térmica, en este caso por aire, y lo vuelven al local a través del montante. Acá hay pérdidas, obviamente, porque si no, ustedes dirán, bueno, pero si yo tomo el recirculado y le incorporo aire exterior, siempre voy teniendo más aire. No, el local tiene pérdidas siempre de aire. Pero básicamente eso es los componentes, ¿no? Las partes. Las ventajas, bueno, tiene un calor suave y agradable si está bien dimensionado. Y esto es importante. La puesta en marcha es más rápida, como les digo, uno rápidamente siente que tiene aire caliente circundando. Tiene posibilidad de filtrado y renovación de aire, esto que les decía, que les comentaba recién a través de los equipos. No tiene pérdida de agua, obviamente, porque no usa agua. Puede tener una buena distribución de calor si sabemos proyectar bien las rejas, los elementos terminales.
Y la vida útil de los conductos es mayor, no tenemos ni mojado, ni secado, ni agua siempre, ni congelamiento, es mayor. De chapa galvanizada generalmente los conductos. Desventajas. Es más difícil la regulación por parte del usuario. Acá, como decíamos, no tenemos un elemento terminal más a mano. Uno puede cerrar una reja, pero no todos los sistemas permiten cerrar las rejas, pero si uno cierra una reja, se balancea el sistema, entonces va a otro lugar, no es tan fácil de regularlo desde el usuario, ¿no? El calor remanente no es mucho, rápidamente uno apaga el sistema, el aire se enfría y ya. A diferencia de los sistemas por radiación que sí tienen un tiempito más. Eso lo pueden ver en un sistema de una losa radiante. De repente cambia el tiempo, como puede pasar aquí en la ciudad de Buenos Aires, y me muero de calor. 1 día, 2 días. ¿Por qué? El sistema sigue radiando hasta que se enfría. Bueno, como les decía, los conductos que requiere este sistema requieren de mayor espacio en los edificios, en los locales. Y vamos al último, que es parte de agua, pero lo vemos con algunas distinciones, que es paneles radiantes, si quieren llamarle losa radiante, aunque losa y piso son distintos, depende de donde se coloque. Básicamente el equipo terminal, como me decían, es la losa, o la serpentina que está dentro de la losa. Las temperaturas, como verán, tienen un montante, un retorno, una planta térmica que calienta agua, lo mismo. Es un sistema forzado, porque como hay mucho desarrollo de cañería horizontal, no solamente la diferencia de temperatura hacia el termosifón, sino la diferencia de altura, y cuando tenemos mucho desarrollo horizontal, hace que tengamos más pérdida. Entonces vamos a necesitar una bomba recirculadora. Las temperaturas que maneja este sistema son mucho más bajas, 27, 28 grados, con lo cual la pérdida que tenemos si abrimos las ventanas o el confort que representa para el humano es mucho mejor. Obviamente el tostamiento baja mucho, menor temperatura, tiene un funcionamiento igual de silencioso, duran más las cañerías porque está siempre lleno de agua, tiene bastante buen confort, si yo dimensiono bien. Dimensionar bien es intensificar la densidad de la serpentina más cerca de las ventanas, en lugares más fríos. Así es como se proyecta mejor. Permite ventilar los locales, y esto que les decía, yo abro la ventana y no es que pierdo todo el calor, no, sigo teniendo, porque no es el aire que circunda lo que calienta a las personas. Distribución uniforme de calor, si lo dimensiono bien y si pongo bien la serpentina. Y podés flexibilizar más los espacios porque no es un sistema que te ocupe espacio, está embebido en la losa, embebido en el techo, embebido en una pared. Y como desventajas, la gran inercia térmica, ¿no? Esto que decíamos, yo por ahí me cambia el clima, tengo una losa, apaguen la caldera ya, pero igual, sigo teniendo un día que me muero de calor, tengo que abrir todo y aún así me muero de calor. La puesta en marcha es más lenta, hay más desarrollo de cañerías, el agua tiene que llegar a todos lados. Se pueden congelar también, claro, porque tiene toda agua. Un inconveniente de los más complicados es las pérdidas de agua en las cañerías y encontrar esa pérdida, y ni hablar si tenemos una losa, hay que picar, hay que romper y hay que encontrarlo. Muchas veces se dejan como las cañerías, las serpentinas perdidas y se pone otro sistema de calefacción. Seguramente han visto en algún edificio que han dicho, chao, es carísimo reparar esto, no sabemos si va a quedar bien, pongamos otro sistema. Bueno, O sea, pasamos ponerle a una serpentina arriba de la serpentina vieja o cambiar todo el sistema. ponemos radiadores, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, ¿no? Llegó el gas, ponemos calefactores, no sé. Pero bueno, puede cambiarse el sistema. Vamos a verano, ciclo de verano. Esto es importante. Quiero explicarles cómo es un ciclo, porque la calefacción, la forma de producir calor siempre es más fácil que producir, y más económico que producir, refrigerar, ¿no? Espacio. Y esto tiene que ver con un tema de termodinámica. Entonces hay que entender cómo funciona, ¿no? Cómo se refrigera. Básicamente es un circuito cerrado. Pablo, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Antes de que arranques. ¿Por qué en invierno no vimos sistemas de calefacción a gas?
Porque lo comenté al principio de la clase, lo vemos perdón. muy resumidamente en gas. Acá tratamos otros sistemas. Básicamente no tiene mucho misterio, es una combustión en un elemento terminal que es a través de gas. Y Sí, no sí, tiene cómo mucho más. funciona es sencillo. No tiene mucho más secreto, por eso acá nos basamos por ahí pero puede ser, tranquilamente puede ser un sistema. Lo más Claro. importante de los sistemas es la ventilación. Acuérdense Sí. siempre, es la ventilación. Pero sí, acá no está en esta clase. Pero sepan que pueden usarlo. Les decía, esto es muy importante para entender el sistema. Un sistema de refrigeración tiene 4 elementos importantes. Empezamos por un compresor, seguimos por un condensador, pasamos por una válvula de expansión y terminamos en una unidad evaporadora. Yo para que ustedes lo visualicen más, se lo puedo decir en un tipo aire acondicionado split o separado, como quieran llamarle. Tenemos unidad exterior y unidad interior. ¿Qué es lo que está en la unidad exterior? Primero el compresor. ¿Por qué? Porque hace ruido, básicamente. Si ustedes ven los sistemas de ventana, esos que se ponían en la ventana, están todos juntos, son más ruidosos. ¿Por qué? Porque no tengo una pared por medio. Hay un hueco que, bueno. ¿Qué otra cosa está en la parte exterior? El condensador. Ahora les explico para qué son y cuál es la función. Y después, generalmente, la válvula de expansión y la unidad evaporadora están en la unidad interior. La unidad evaporadora, y ahora les explico qué es lo que circula dentro de ella. Es un sistema cerrado donde va a haber un fluido que va a ir tomando distintos estados y distintas temperaturas que van a ir proporcionando ese intercambio de calor, o sea, refrigerando el aire. Arrancamos por el compresor. Vieron que muchas veces dice, bueno, se me rompió el sistema de refrigeración. ¿No le faltará gas? Te dicen, ¿no habrá perdido gas? ¿Qué gas dicen ustedes? Este fluido es. El fluido puede ser gas, que puede ser bueno, ahora se están usando gases sustentables, pero que va tomando distintos estados dentro del sistema y que es lo que va proporcionando esta magia de la refrigeración. Entonces, tenemos un gas que va a venir, primero va a ir al compresor, este gas va a estar de alguna manera natural, en estado gaseoso y a una temperatura natural, ambiente. Cuando pasa por el compresor, lo comprime, entonces le da algo de temperatura, digamos. Y después va a pasar por el condensado. ¿Este condensado qué tiene? Este condensado va a tratar de transformarlo en líquido y de ir enfriándolo un poquito a este fluido, a este gas, que va a dejar de ser gas para ser líquido. Esto no va a ser más que una serpentina. A esa serpentina le va a pasar aire o agua alrededor y le va a transferir esta temperatura para transformarlo en líquido. Era importante que esté comprimido el gas para que haya este intercambio de calor en el condensador. Después de ese condensador va a venir líquido, caliente, relativamente caliente porque va a estar comprimido, y a alta presión. Pero lo importante acá es que pasó a líquido. Cuando vaya la válvula de expansión, todo por un sistema cerrado, la válvula de expansión va a liberar la presión de ese fluido, y esa liberación va a provocar que se enfríe un poco este líquido y que pase a gas. Ahora tenemos un gas frío, y este gas frío va a pasar por la unidad que está más cerca del usuario, por la unidad evaporadora. Esta unidad evaporadora es la que el sistema, digamos, la unidad interna que podemos tener en un sistema split. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo da aire frío eso? Bueno, el mismo aire del local pasa por una serpentina que tiene adentro la unidad interior, y el aire del mismo local, al entrar en contacto con este gas frío que tiene internamente, se enfría, básicamente. Esa es la magia de la refrigeración. Y bueno, el ciclo continúa, ¿no? Pero básicamente ese es el sistema, cómo se produce aire frío. Una pregunta. Sí.
Yo hubiera creído que era al revés. Cuando vos comprimís un gas y está en estado líquido, está más frío. ¿No? Como el líquido del encendedor y eso, pues es al revés. Bueno, sí. Cuando lo pasás por el condensador, lo licuás, y sí, también va una... Sí. Sí, pero no, porque lo estás En realidad, comprimiendo, pero lo estás forzando a comprimirse. Entonces, por eso se calienta, porque lo estás forzando a que se comprima, aumenta la presión, aumenta la temperatura. en realidad son las mismas partículas, las mismas moléculas que tienen un espacio menor para moverse, entonces friccionan entre sí, digamos. Sería de alguna manera la Claro, no explicación. llega a ser líquido ahí, sino después. No, Claro, claro, perfecto. Es un líquido, pero es un líquido comprimido. Ah, no, es un líquido en el condensador. cuando pasa por el condensador se transforma en líquido. Y ahí se enfría un poquito. Y ahí se enfría un poquito, que después termina de enfriarse en la válvula de expansión. Impecable. Cuando vuelve al estado gaseoso y vuelve a adquirir espacio, ¿no? Las moléculas. Gracias. Bueno, vamos a clasificar los distintos sistemas, pero esto era importante que lo sepan para ir identificando cada uno de estos 4 elementos en los distintos sistemas. Según su uso, si son de confort o industrial, según la expansión, esto no se pierdan mucho en esto va a tener que ver dónde está la válvula de expansión, si está en el equipo terminal o no, o en la planta térmica. Acá tiene un sistema de ventana, por ejemplo, una imagen, un esquema. Un sistema de ventana, yo creo que los han visto por ahí, son esos sistemas que se ponen, esas cajitas que se ponen en las paredes con huecos, que se le hace un hueco, una pared exterior, y que da para afuera el compresor y la unidad condensadora, y para adentro la unidad evaporadora. Pero básicamente en el medio tienen la pared. Bueno, ese puede ser un caso de expansión directa. Indirecta es cuando la válvula está en la parte central, en la sala de máquinas. ¿Qué sistemas tenemos? Bueno, tenemos sistemas de expansión directa individuales, centrales y mixtos. Los individuales son estos, por ejemplo, los de ventana, estos que son por ahí un poquito más viejos, los autocontenidos o los separados. Los separados son los split, los que les mencioné, los más comunes de ver. Los autocontenidos quizás son armarios más grandes que se colocan, ahora vamos a ver algún detalle, pero muchas veces en locales grandes y se los tiene que poner en paredes exteriores. En centrales, de sistemas centrales, tenemos volumen de aire constante o volumen de aire variable. Y en mixtos tenemos el famoso VRB, ustedes dirán famoso para quién, no sé para quién, pero son sistemas que tienen mucho confort, básicamente regulan el volumen del refrigerante que va adentro, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Son más costosos, pero son muy confortables. Los mixtos, en expansión indirecta, ya vamos a ver también de qué se trata cada uno. El tipo fan coil o ventilador serpentina y inducción. En las grandes torres suele haber estos sistemas. Sistema individual. El primero, el de ventana, ahí vemos un instalador, o poniéndolo en una ventana, por eso se llama ventana, o se le hace un hueco a la pared y se lo pone ahí. Tiene limitaciones, obviamente, son equipos chicos, hasta 2 toneladas de refrigeración. Después le siguen el de tipo split o separado. Las toneladas de refrigeración lo vieron seguramente en la clase anterior, es una unidad de medida, así como están las kilocalorías y demás para acondicionamiento de calefacción. Acá se usa mucho las toneladas de refrigeración, tiene una equivalencia. Como ven, un sistema de ventana hasta 2 toneladas de refrigeración, un sistema de separado hasta 6, y un sistema compacto, son armarios, que pueden haber en locales grandes, tiene la posibilidad de incorporar aire exterior, estos sistemas, y son equipos que pueden ser grandes, hasta 50 toneladas de refrigeración, para locales grandes de muchos metros cúbicos. También se le puede dosar conductos a estos sistemas últimos. Ventajas de estos sistemas, bueno, son baratos, son de inversiones bajas iniciales. Equipos son prefabricados de estantería. No requieren grandes espacios en sala de máquina, no, salvo el último que por ahí me requiere algún espacio, no necesito tener una sala de máquina para esto. La distribución del aire es buena, más que nada en el último sistema, si le pongo conductos. En los dos primeros, bueno, puedo poner distintos
equipos en las distintas habitaciones. Ahí tenemos que ver el mantenimiento, ¿no? Pero se pueden ser, digamos, buena distribución, se los podría calificar así. Y en cuanto a los requerimientos técnicos, generalmente, o térmicos de confort, generalmente no son de los mejores, solamente calientan el aire, y es difícil que tomen aire exterior, salvo en los autocontenidos, en los finales, entonces relativamente el confort es muy limitado. Y posibilidad de zonificación tiene que ver que yo puedo colocar distintos equipos en distintos locales. Desventajas, bueno, son limitados en cuanto a la capacidad frigorífica, ¿no? Y caudal de aire. El alcance generalmente es reducido en cuanto a cuántos metros llega el aire, que es distinto si yo pongo conductos. Yo voy llevando el aire a través de conductos, acá el aire empieza por gravedad a caer, entonces no tiene tanto alcance. En cuanto a operación y mantenimiento, tiene mayor costo que un sistema central, por ejemplo. Y hay requerimientos térmicos insatisfechos, como les dije, por ahí no hay aire exterior en los dos primeros, no hay un filtrado, no modifican humedad generalmente. Y si tengo que pensar en capacidades importantes, por ahí necesito una planta térmica. Lo que ya les dije, limitando el aire. Sí. ¿Puedes volver una línea atrás? Está. ¿Qué es AM? Aire La de flecha mando. que dice, ¿cómo? Aire de mando. Perfecto. Acordate que había conductos de mando y conductos de retorno. Es el aire que va ya acondicionado térmicamente. Bueno, y un sistema central por aire, como es este caso, acá sí necesitamos una planta térmica importante. Acá vamos a hacer la distinción entre planta térmica y planta de tratamiento. La planta térmica va a ser la que dote de las características térmicas al fluido en un circuito cerrado. Ese fluido generalmente va a llegar a una serpentina, que es la que finalmente va a estar en contacto del aire que va a llegar al final al usuario. ¿Me explico? Como pasaba con el sistema podemos hacer una analogía con el sistema de aire, de agua caliente. Tenían la caldera que llevaba el agua caliente hasta un tanque intermediario. Ese tanque intermediario tenía a su vez almacenado agua. Ese agua se calentaba por la serpentina que tenía dentro, y después ese agua iba hasta los locales. Esto puede ser parecido, nada más que cambiando este último agua por aire. ¿Sí? Entonces vamos a tener planta térmica, la de la caldera, que tiene generalmente el condensador y el compresor, dos de los elementos que vimos, y puede tener también puede tener la válvula de expansión. En cambio, la planta de tratamiento es la que ya está el aire que va en definitiva a entrar en contacto con las personas, y el evaporador, la serpentina. Con la particularidad que en estas plantas puede haber tanto serpentinas de refrigeración como de calefacción. Y en la planta de tratamiento es donde entra el aire exterior también. Va a haber como una cámara de mezcla, donde van a estar estas serpentinas y van a transformar la temperatura y la humedad de este sistema. Y también va a haber filtros, con lo cual este es uno de los sistemas más completos, como les venía diciendo. Los equipos terminales pueden ser rejas, difusores, todo lo que llegue, todo lo que veamos en el local, por donde pase el aire final que va a entrar en contacto con nosotros. Las cañerías, se las mencioné recién, hay cañerías que transportan a los fluidos, y los otros, los que transportan al aire, se llaman conductos. De mando, de retorno y de aire exterior. Bien, acá está simplificado. Si pueden ir si esta pandemia nos deja, pueden ir a la visita que hacemos normalmente a la Torre Madero, ahí cerca de las Torres Catalinas, van a ver las dimensiones de un sistema de este tipo. Quizás si es la cámara de mezcla, por ahí tiene 2 metros por 3 metros, o sea, son habitaciones cada uno de estos compartimientos. Obviamente para edificios grandes, ¿no? Porque el volumen de aire que tienen que llevar es importante.
Bueno, tiene una buena distribución de aire siempre y cuando los conductos los dimensionemos bien, puede ser una buena distribución de aire, y el confort, como les dije, es muy bueno, porque trata la temperatura, la humedad y el aire, y la calidad del aire. El costo de la instalación respecto de sistemas mixtos es bajo, es más bajo, pero respecto de sistemas individuales es más alto. Casi lo vemos, se puede distribuir en todas las unidades funcionales, ¿no? Pero es más bajo que los sistemas mixtos, que ya vamos a ver. La capacidad frigorífica y el caudal de aire es mucho mayor. Podemos llegar a más de 50 toneladas de refrigeración, como era el límite de los individuales. Y el caudal de aire también. El mantenimiento generalmente es bajo. Yo mantengo una caldera general para todo un edificio, una planta de tratamiento general. Se prorratean los gastos y es bajo. La vida útil generalmente es mayor, si lo vemos del lado de esto de que tiene aire y no agua. Y el aire exterior que yo puedo incorporar también es mayor o tiene menos restricciones. Sobre todo si yo necesito renovar mucho el aire, ¿no? Imagínense que en sistemas de torres hay muchas ventanas que no se abren por el viento, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se renueva el aire? Por ahí con un sistema de esto, ¿no? Hay un sistema que está incorporando aire exterior filtrado constantemente. Bueno, desventajas. Bueno, los conductos ocupan espacio, como les decía. La planta térmica ocupa espacio, la planta de tratamiento ocupa espacio. Depende de cada edificio, hay que ver la zonificación, ¿no? Lo vamos a ver un poquito acá en una imagen, pero puedo llegar a tener, bueno, tengo muchos conductos y tengo que ver cómo los proyecto. Acá tenemos un sistema general. Abajo está, a la derecha está la planta térmica, una caldera para calefacción, un compresor, una bomba recirculadora, y después tenemos en la parte inferior izquierda la planta de tratamiento, ¿ven? Cómo van las distintas cañerías del circuito cerrado. Acá vemos en punteado abajo la de calefacción. Y después tenemos un gran ventilador que insufla el aire a los distintos pisos. En violeta el aire de mando, y en naranja el aire de retorno. Ven que vuelve a la misma cámara de mezcla, donde ingresa el aire exterior, que generalmente se toma de las zonas más altas para que esté menos viciado el aire. Juan Pablo, Como ven acá, sí. una pregunta. ¿El aire exterior ingresa, digamos, de manera pasiva o se tiene que accionar? Depende del sistema. Depende del recorrido de las cañerías, depende de los conductos, depende de la altura. Pero en un sistema más de un edificio chico puede entrar directamente. Pero en un sistema donde tenga que hacer mucho recorrido, por ahí tenemos que poner una especie de sistema mecánico. Y como ven acá arriba aparece un elemento que no mencionamos, que es la torre de enfriamiento. Esto aparece en muchas terrazas de edificios grandes. ¿Se acuerdan que yo les hablé del condensador? Que el condensador condensa el gas. ¿Cómo lo condensa? Bueno, también tiene una serpentina dentro del condensador que puede tener agua o aire. Si es aire, es el que tenemos en las unidades exteriores de un sistema de split, que tiene un ventilador. Entonces ese ventilador hace circular el aire bastante rápido por esa serpentina, entonces el líquido que va dentro de la serpentina se enfría. Pero si es por agua, como puede pasar, tiene que venir un agua muy fría de algún lado para incorporarse en esa serpentina del condensador. Y ese agua muy fría viene de torres de enfriamiento. ¿Cómo funcionan las torres de enfriamiento? Lo van a ver, pero básicamente son toberas que hace que el agua sea una lluvia tan finita, que la gota sea tan chica, que el aire que entra en contacto con cada una de esas gotas es muy grande, o sea, tiene una superficie de contacto grande, entonces hace que esas gotas se enfríen mucho. Así viene. Van a ver que es una lluvia de agua todo el tiempo, pero es un sistema cerrado en realidad. Se los quería mencionar porque es la primera vez que aparece, lo van a ver en los sistemas más en detalle. Van a ver un sistema de condensador por agua y por aire, pero se los quería mencionar porque aparece allí y es importante. Bueno,
el BRB mixto, ¿cómo funciona el BRB mixto? Tenemos una unidad exterior, es un sistema tipo split, pero mucho más completo. ¿Por qué más completo? Porque tiene una sola unidad exterior y muchas unidades interiores que se abastecen de una sola unidad exterior. También tienen algo muy importante que es un controlador que regula el volumen de aire de refrigerante que va a cada una de estas unidades. Acuérdense, en un sistema tipo split no va aire de la unidad exterior a la unidad interior. Va un fluido en una serpentina que después va a enfriar o calentar el aire del mismo local. Este sistema puede hasta predecir, tiene sistemas predictivos que puede hasta predecir cómo va a cambiar el clima y en base a eso va regulando el volumen de refrigerante. Un sistema mucho más complejo y completo. Las ventajas: no requiere grandes espacios, es como tener un multi-split, muchas veces se lo puede llamar multi-split. Podés tener flexibilidad en cuanto a que vos podés poner un montón de unidades interiores repartidas en distintos locales. Hay muchos tipos de unidades interiores, ya lo vamos a ver en algunas fotos. Buena distribución de aire y de parámetros térmicos. Este fluido puede hacer que se modifique la temperatura y la humedad también. El aire exterior se puede incorporar con algún adicional, algún complemento que ya lo vamos a ver. El sistema normal no lo tiene. Y tenemos este sistema de control y de automatización que es muy bueno. Hay muchos equipos terminales, ahora lo vamos a ver. Las desventajas, ¿qué desventajas tiene? Bueno, sigue siendo un sistema limitado en cuanto al caudal y alcance de aire, ¿no? Porque son sistemas puntuales, respecto de un central. Se puede, para incorporar aire exterior, como les decía, hay que complementarlo con un sistema aparte. Tiene un alto costo de mantenimiento en cuanto a que consume mucha electricidad. Pero bueno, el confort es grande. Acá vamos a ver, por ejemplo, las distancias. Acá les dejo las distancias que puede uno alejar la unidad interior de la unidad exterior. En un sistema normal, de una casa normal que tenga un sistema tipo split, uno no puede alejar mucho más de 15 metros, 10 metros es lo recomendable, de unidad exterior de la unidad interior. Ya con 15 empieza a funcionar más o menos. Acá podés ir hasta 125 metros, 100 metros de distancia. Esto puede ser un ejemplo de una oficina, que tiene distintas unidades interiores. La variabilidad de elementos terminales pueden ser tipo cassette, pueden ser un split normal, que por ahí no nos damos cuenta porque no vemos la unidad exterior. Hay distintas unidades terminales. Y cuando queremos incorporar aire exterior, le tenemos que poner un tipo HRB, que se le llama, que es básicamente un sistemita, un complemento de conductos, que toma aire exterior y a través de un sistema de tipo filtros en distintas direcciones, en una dirección pasa el aire nuevo, el aire exterior, y en la otra pasa el aire tratado. Como que hay una mezcla ahí, pero es un complemento. Y finalmente, los sistemas mixtos o de tipo fan coil, que sería bueno que lo vean en la visita, son sistemas que tienen una planta de tratamiento, una planta térmica, y que tiene unidades terminales, o sea, no se impulsa aire o no se suministra aire tratado a lo largo de todo el edificio, a lo alto del edificio, sino que va una cañería con un fluido calotransportador. Por eso es del tipo mixto también. Entonces llega hasta la unidad evaporadora, que antes la teníamos en un sistema central, la teníamos en la planta de tratamiento con las serpentinas esas, ahora la tenemos en cada local en un aparato que se le puede llamar fan coil. Estos son como una especie de calefactores, si los ven, donde tienen un ventilador y una serpentina. Entonces, toman aire exterior, tienen que estar en las paredes exteriores, entonces toman aire exterior para insuflar aire exterior al local, y con la serpentina, ese circuito cerrado que tienen incorporado dentro, lo tratan, ¿no? En cuanto a temperatura.
Tiene ahí un tanque de expansión arriba, porque es un sistema particular. Y para refrigeración yo puedo incorporar aire exterior tratado, como puede ser la parte derecha, que en ese caso sería un sistema de inducción. Que yo el aire exterior, en vez de incorporarlo directo de afuera, lo incorporo tratado. Mando un conducto y ya mando aire tratado. Básicamente las ventajas que tenemos son, en general no requieren grandes espacios porque no hay conductos en el sistema de fan coil. En de inducción solamente hay uno para aire. Hay una mayor flexibilidad, ojo con el alcance de los fan coil, porque tienen que estar en paredes exteriores, por ahí se los suele complementar fan coil con de inducción. Tiene buena distribución de aire, también esto depende de donde situemos los equipos. No hay muchas limitaciones en cuanto al aire exterior, yo puedo incorporar de afuera, ya sea tratado o no. Desventajas, bueno, son sistemas costosos desde la inversión inicial. Lo que les decía, si tenemos solamente un fan coil en paredes exteriores, en plantas muy grandes, por ahí no llega, no tengo llegada a los lugares centrales. Muchas veces en los edificios grandes, que tienen grandes plantas, hay un núcleo central, donde ahí se incorporan estos conductos verdes, que mandan aire ahí, entonces del núcleo central alimentan el perímetro más cercano, el anillo más cercano, y con fan coil todo el perímetro, como puede ser el caso de la Torre Madero. Tiene un costo de mantenimiento que puede ser alto, siempre que tengamos muchos equipos, muchas salas, muchos componentes, puede ser alto. Bueno, los espacios son importantes en sala de máquina acá, como les decía. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen algunas preguntas. Les di un pantallazo general de los distintos sistemas. Tienen la clase para verla en el campus. Tengo una pregunta, Juan Pablo. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, una unidad exterior conectada a 2 unidades o 3 unidades interiores, ¿sería un sistema individual o sería un sistema central? Sería un O sea, sistema, ¿en qué clasificación entra? en un sistema central, pero de expansión directa. ¿Por qué? Porque vos la unidad exterior es central. Y creo que lo teníamos al principio. Claro, pero la pregunta es porque, o sea, a mí me pasa que tengo, no sé, 3 aires conectados a la unidad exterior, pero es solo para mi departamento, no para todo el edificio. Y debes tener una especie de BRB. Claro, o sea, sería una especie de central chico para un solo departamento. Sí, o mixto. Acá los categorizamos mixtos a esos. Ok. Ah, perfecto. Igualmente no. Esta clasificación, yo me centraría más en las ventajas y desventajas o en las características que cómo se clasifican. Pero sí, no es del todo central porque no tiene una sala de máquinas, equipo en sala de máquinas, pero tampoco es todo individual porque no está todo junto en el local. Pero podemos denominarlo mixto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna consulta más tienen? Personalmente no. ¿Quieren tomarse algún minutito o me pongo a ver el tema del parcialito? ¿Cómo quieren hacer? Saco la presentación así. No, por mí está bien ir directo al parcelito, no sé qué opina el resto. Sí, sí, yo también. Sí, para mí también. Sí, que juega la selección. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito en esto, así después relajamos con la selección. Denme un segundo. Relajar con la selección. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no?